que lleva el nombre de las píldoras formativas como herramienta de apoyo y motivación en la tutorización de trabajos de fin de máster, también conocidos como TFM. Entonces, vamos a contextualizar un poco, ¿no? Cómo introducimos, cómo empezamos este proyecto. Tal y como dicta el Espacio Europeo de Educación Superior, a través de la implementación de reformas estructurales, lo que define y lo que obliga a tener a todos los títulos es una asignatura con unos créditos específicos que se curse al final del título, ya sea un grado o sea un máster, y esto obliga a que el alumno tenga que realizar un trabajo de final de título para culminar ese proceso formativo que han estado cursando durante los meses que recoja cada título. Lo que buscamos los dos miembros de este proyecto, los dos fundadores de este proyecto, era buscar el acompañamiento y, aparte del acompañamiento y los métodos tradicionales de tutorización, adaptarlo con otro tipo de modalidad para fomentar la motivación del alumno y la reducción de ese sentimiento de soledad que muchas veces y de estrés que puede provocar este tipo de trabajo. Entonces, ¿cómo lo planteamos? ¿Cómo lo iniciamos? ¿No? Pues buscando un tipo de recursos motivadores, como hemos dicho, para el alumnado. En nuestro caso son píldoras formativas o píldoras de conocimiento o educativas. Entonces, lo que hicimos Cinta y yo fue, con los alumnos que se nos asignaron a cada uno de los dos como alumnos nuestros de TFM, hicimos una cotutorización y lo implementamos con las siguientes metodologías que veremos ahora. Los objetivos del proyecto, como más o menos hemos mencionado, ¿no? Eran la de compartir una experiencia educativa colaborativa, es decir, de cotutorización, a través de unas píldoras formativas que permitieran que el alumnado sacara unos mejores resultados, unas mejores calificaciones y un grueso conocimiento mientras se iba redactando y trabajando y confeccionando ese TFM en el máster de profesorado de educación secundaria, especialidad de inglés en la Universidad Internacional de Valencia, el curso 21-22. Y lo que queríamos a través de esto, como aquí ponemos, era dar respuesta a la necesidad que estábamos viendo durante las últimas ediciones de este máster, ¿no? Que era que el alumnado se sentía inseguro y se sentía como estrés y angustia a la hora de afrontar este trabajo. Entonces, ¿cómo pasamos de la tutorización a la cotutorización? ¿No? A mí y a mi compañera se nos asignan a cada uno 9 alumnos a los que tenemos que dirigir el trabajo de final de máster, y lo que decidimos hacer es pues juntarnos, ¿no? Juntar nuestras tutorías, juntar nuestro conocimiento, juntar nuestros apoyos, los recursos, los materiales, y hacer como si los 18 alumnos formaran parte del mismo proceso de aprendizaje y de elaboración de TFM. Entonces, lo que buscábamos era implementar unas metodologías nuevas que fueran más allá de las tradicionales, ¿no? Del típico acompañamiento, seguimiento por correo electrónico, el alumno manda al tutor su trabajo hecho, luego recibe retroacción. No, buscamos un acompañamiento más lineal y más constante en el tiempo. Lo que queríamos entonces era dinamizar ese proceso, veremos más adelante a través de qué tipo de medidas lo hemos dinamizado. Y también queríamos encontrar que los alumnos tuvieran un interés real y no obligado en ese TFM, ¿no? En esa elaboración de una programación didáctica, es decir, que a través de ese proceso, ya que buscamos que estén motivados, que cuando terminen el máster sean capaces de aplicar con ganas y con ilusión todo ese conocimiento a la hora de encontrarse con una situación real, ¿no? Competencial, y que les toque vivir, que es la de programaciones didácticas. Por lo que apostamos, como hemos dicho antes, es por darles ese contenido, esa formación con píldoras, con cápsulas educativas de corta durada, para que esto a los alumnos lo puedan ver en cualquier momento, en cualquier situación, cuando estén redactando ese ítem de la programación, que tengan acceso a la píldora, ¿sí? Y no hacerlo como clase magistral. Entonces, el trabajo colaborativo entre mi compañera y yo
ha sido clave a la hora, ¿no?, de poder definir este proceso como cotutorización y que nuestros alumnos, los de Cinta y los míos, noten entre ellos que pertenecen al mismo grupo, que pertenecen a un proyecto y que puedan sacar las ventajas de participar en ese proceso, ¿no?, de tener a dos tutores con mucha dinámica, con muchas ganas y con la intención de que los alumnos pues aprendan, se diviertan y sobre todo que no se sientan solos en ese proceso que muchas veces sí que crea soledad, ¿no? Y con la creación de materiales adaptados a un grupo clase, que ahora, más adelante, veremos cuáles son esos materiales. Entonces, como en la elaboración de un TFM todos sabemos que es un proceso muy exigente porque tenemos que poner en práctica y en conocimiento todo lo cursado previamente en el título, y es un trabajo que requiere muchas horas de faena. También sabemos que el tiempo que tiene el alumnado para redactar y elaborar ese trabajo de final de título, en este caso trabajo de final de máster, es muy corto. ¿Qué queremos a través de este proyecto y de ese proceso de acompañamiento? Pues reducir la sensación de soledad, de angustia y de estrés. Y sobre todo, ver que los alumnos no se quedan en el camino, sino que a veces pasa, ¿no?, que hay alumnos que a causa de esa sensación de inseguridad y de sentirse solo, abandona el proceso y luego toca pues abandonar el máster o rematricularse en la asignatura. Es lo que queremos evitar. Y acabar también con ese desconocimiento y la desmotivación tienen los alumnos. ¿Cómo hemos hecho esto? A través de creación de material didáctico adicional que va más allá del que ofrece la propia universidad, la propia aula de TFM de la asignatura, y fomentando el trabajo entre iguales, ¿no? Eso es muy importante también, que no vean que están solos, sino que están en un grupo donde todos están en la misma situación. Creamos un espacio compartido en Google Drive con las píldoras. Aquí vemos todo lo que incluimos nosotros en el Drive para nuestros alumnos, que son ejemplos de trabajos de final de máster, tutorizados por Sita y por mí mismo, para que los alumnos vieran pues, los diferentes puntos que se tienen que tratar, que vean un buen formato de trabajo académico. Luego también para cada uno de los ítems de la programación didáctica les colgamos material, contenidos académicos para que ellos, a través de una lectura profunda, pudieran sacar contenido para el marco teórico y para ver también cómo aplicar ese marco teórico a la práctica. Luego también una carpeta con material complementario, tanto para la parte teórica como la parte aplicable. Las píldoras, donde nosotros colgamos esas píldoras educativas de corta durada, que es lo que los alumnos pueden consultar y pueden visionar en cualquier momento y en cualquier espacio. Y luego las sesiones de input. Aparte de todos de esas carpetas, también colgamos la plantilla que nos ofrecía la universidad. Volviendo a las reuniones de input, eran unas sesiones teóricas que el tema de las cuales los elegían los alumnos del proyecto. Es decir, si querían tratar, porque iban más perdidos en la parte de los anexos o de referencias APA, pues dedicábamos sesiones teóricas y en vivo con nuestros alumnos, que luego las colgábamos grabadas para que los alumnos pues tuvieran esa información momentánea al momento y donde podíamos tener retroalimentación momentánea e instantánea con nuestros alumnos. Las píldoras en sí eran vídeos que no excedían los 10 minutos, ¿no? Pasaban entre 5 y 10 minutos. Y lo que queríamos a través de ellas era facilitar la comprensión de esos contenidos, ¿no?, que los alumnos tienen que aplicar tanto en el marco teórico como en la parte práctica. Como hemos dicho, ejemplos de otras programaciones didácticas y que se comparten de manera gradual, es decir, cuando empieza la asignatura y cuando nosotros iniciamos el proyecto con los alumnos, no les colgamos todas las píldoras de golpe, las vamos colgando progresivamente al mismo tiempo que el alumnado va avanzando en la confección de ese trabajo y se encuentra con esos puntos que tiene que desarrollar. Las ventajas de este proyecto, pues que mejoramos la comprensión y la retención de conceptos por parte de nuestro alumnado, crece también se fomenta, ¿no?, esas competencias sociales y autónomas del alumnado, dan respuestas a las necesidades instantáneas que tienen los alumnos cuando tienen alguna duda, pues tienen esa instantaneidad a la hora de acceder al Drive y a las píldoras.
Se crea una relación que va más allá, podríamos decir, de lo pura y estrictamente académica con los alumnos. Y bueno, al final lo que también hemos conseguido es un seguimiento bastante más rutinario con el alumnado. Como decimos, el proyecto se divide en 3 pilares, que son el material complementario, las sesiones de input y el acompañamiento individualizado. Los materiales y la metodología que hemos utilizado es cuantitativa, utilizando unas encuestas semiestructuradas en distintos momentos, tanto al principio como al final. Al principio para saber qué era lo que más complicado veían los alumnos, qué les podía generar más desconocimiento, y una final de satisfacción con el proyecto. Esta encuesta está validada por 5 compañeros de nuestro máster y es un bloque de variables descriptivas y 14 ítems siguiendo una escala de valoración de 5 puntos entre acuerdo y desacuerdo. En la muestra, en estas encuestas, participan 18 estudiantes del máster de formación de profesorado de la especialidad de lengua extranjera inglés, de los cuales 15 son mujeres y 3 son hombres. La gran mayoría, casi la mitad de los participantes, oscilan entre los 25 y los 30 años y todos están cursando el máster por primera vez. ¿Qué resultados obtenemos? Pues un proyecto dinámico, interesante, útil y que ha ayudado mucho a nuestros alumnos a la hora de elaborar ese TFM, y que ellos agradecen profundamente haber podido formar parte de este proyecto. Estas píldoras formativas fue lo que tuvo mejor valoración entre nuestros alumnos. Más de la mitad decían que de los 3 pilares el que más les favoreció fue las píldoras formativas, seguido de casi un cuarto de los alumnos que se decantan por las reuniones de input y casi una quinta parte por la carpeta de Drive. Y luego también aquí vemos que el 62,5% está completamente de acuerdo en haber formado parte de ese proyecto y agradecen la metodología y los recursos que hemos compartido con ellos. Aquí vemos que participar en el proyecto ha permitido de manera muy amplia reducir la sensación de ansiedad y de soledad. Vemos también que participar, bueno, aquí está, sí, es la misma, ¿no? En una hablamos de la soledad, la otra de la ansiedad, pero los resultados son muy similares. Y para terminar, hemos visto que este recurso pues favorece mucho al estudiante, ¿no? Pero sí que es cierto que la introducción en estas materias de las píldoras educativas es una cosa muy limitada y que el enfoque tradicional cada vez va quedando más atrás y se debe innovar a la hora de encontrar metodologías. Entonces, queda mucho aún por recorrer, por descubrir y por implementar. Vemos también que la colaboración docente, el intercambio de ideas y las nuevas formas de trabajar y afrontar ese proceso fomenta la autocrítica y fomenta también la capacidad de autonomía, ¿no?, que encuentran los alumnos. Y para finalizar, creemos que el proyecto tiene margen de mejora, de hecho lo estamos ya implementando en una nueva edición del máster y la intención es incorporar recursos metodológicos que faciliten aún más el proceso de tutorización. Aquí tenemos las referencias y muchas gracias por vuestra atención a todos.